Listo. ¿Cómo estás? Buenos días. Chinito, ¿cómo estás? Estamos hoy día con el señor Eduardo Chávez. Gran Eduardo Chávez. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. No. Siempre los veo y se siente un poco raro ahora estar con usted, ¿no? Está bien. Mira, hablamos, mira, sujeta la cámara, explicas un poco, mira para allá, mira para acá. Y si hablas algo que contestas, no dice, lo edito, no pasa nada. Ya, no pasa nada. No, déjalo nomás. No edito casi nada. Claro. Sí, soltamos crudo. Es mejor así cuando fluye. Ajá. Claro, Bueno, sale, ¿no? damos la bienvenida a este podcast sin nombre. Ahorita, Hay que poner el nombre, Tenemos nombre ya, pero tenemos la edición para el intro, ¿no? Claro. Bueno, básicamente te hemos invitado para que nos hables un poco lo que es esto, bueno, tu persona, tu trayectoria, un poquito esto, cómo ves a nivel Perú la situación en cuanto a los entrenamientos, a los ciclistas. Bueno, vamos a ir fluyendo, pues, ¿no? Cuéntanos un poco. Nosotros ya nos conocen la gente, no dice nada de nosotros. ¿Quién es Eduardo Chávez? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy un ciclista, como todos ustedes, un deportista de endurance, que empecé a hacer este deporte por hobby hace un montón de tiempo, hace más de 20 años creo, y creo que el gusto que tuve por el deporte me llevó finalmente a dedicarme a lo que hago actualmente, que es entrenar personas, ¿no? Deportistas de resistencia, triatletas, corredores y ciclistas, básicamente, y llevo más o menos unos 7 años ya dedicado a esto, y los últimos 4 años ya de manera exclusiva, ¿no? Porque durante mucho tiempo también combiné mi vida de trabajo corporativo con esto de acá, ¿no? Pero llegó el punto en que dije esto es lo que realmente me gusta y decidí apostar por eso y aquí estoy, ¿no? O sea, ya te dedicas 100% al trabajo de entrenamiento. Así es. Sí, bueno, ya la gente conoce a Eduardo. Eduardo tiene también un canal en YouTube que es muy, muy seguido, tiene mucha, ¿Qué días lanzas tus videos? Bueno, en realidad es un video por cada entrenamiento, prácticamente, ¿no? Pero o sea, ¿qué día los lanzas? Los lanzo el mismo día que el miércoles. O sea, hoy día hemos pedaleado con los muchachos del pelotón y mi rutina es, bueno, llego a casa, lo primero que trato de hacer es eso, ¿no? Hacer el video para que más o menos en la noche ya esté listo y lo cuelgo, ¿no? Generalmente es así. Si es un día en que no tengo mucho tiempo, por ahí que al día siguiente, ¿no? Pero trato de que no postergarlo mucho porque si no se amontona con claro. lo más que hacemos, ¿no? ¿Y cómo se llama tu canal? No tiene nombre. Eduardo Chávez. Eduardo Chávez. Ya. No. Es que en realidad nació, creo, de manera espontánea. O sea, mi idea era simplemente colgar los videos que iba grabando con la GoPro. Ya. Me los compré y no sabía qué hacer con los videos, porque creo que a todos nos pasa eso. Y los empecé a editar así muy sencillo y colgarlos ahí para tener una especie de repositorio, de recuerdo de la rodada, ¿no? Y así es que nació el Sí, canal. a mí me atrapó mucho un video de una competencia en Totoritas. Me gustó bastante tu relato, cómo te mantenías en el pelotón, cómo te fuiste quedando, recuperando. Para la gente que de repente no tiene la oportunidad de estar presente en las competencias, creo que me acuerdo que este año no pude competir. Es muy, digamos, anima, ¿no? A nuevamente retomar o ahí a ir a las carreras viendo tu canal. Siempre lo sigo, siempre me ha gustado ver tus videos por eso, ¿no? Porque de repente no puedes salir, pero oye, mira, salieron allá a ver cómo es la ruta, cómo es el camino. Muy bueno, muy interesante. Sí, o sea, mira, cuando yo hice el canal, sinceramente no tenía ninguna expectativa. Es más, o sea, ni siquiera yo sabía lo que era un canal, ¿no? O sea, para mí era un lugar donde ponía los videos, pero eso fue tomando forma de manera, creo, orgánica, automática, ¿no? Porque al principio lo veía muy poca gente, lo veía mi mamá, mi hermana, creo que viven fuera, en la forma de verme, ¿no? Pero después ya empezaron a llegar más personas, a comentar, ¿no? Entonces ahí es que noté que empezó a crecer el asunto. Y lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Yo no tenía ninguna intencionalidad. Mi intencionalidad siempre fue grabar los entrenamientos y usar eso como una especie de recuerdo para mí, para el futuro, para ver lo que hacía en este momento de mi vida en cuanto a lo deportivo. Y después ya empezó el tema de narrar un poquito, ¿no? De poner primero textos y después ya coger el micro y comentar las vivencias del día. Y de paso también hablar un poco en general del entrenamiento, hablar de las experiencias que nos pasan a nosotros los ciclistas, ¿no? Y entonces la interacción de la gente fue interesante porque siempre hay gente que está comentando y los comentarios que más recibí eran justamente lo que tú has dicho, Alfredo, ¿no? O sea, el ver las carreras por dentro,
ver mi vivencia, ¿no? Que no es la misma del que está adelante, quizás ni del que está muy atrás, pero eso le da cierta idea a las personas que por ahí quisieran entrar a una carrera y por algún motivo no se animan y viendo que no es tan complicado el asunto, terminan haciéndolo, ¿no? Oye, yo tengo varias, ¿cómo diría? O sea, el por qué veo esos videos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, si es que estoy en competencia, salí a entrenar, me quiero ver. Ya. Nadie me graba. Es cierto. Nadie me graba. Oye, pero justo estuve delante ¿no? de Eduardo y justo cuando dice el sprint, quiero ver cómo hice el sprint o cómo le gané al otro. Y lo segundo es tu opinión, ¿no? Por ejemplo, mira, ese chico me cerró y no estuvo bien, o el batiaje que yo iba, él iba tanto, entonces como que vas, es como una referencia, no estuve ahí, pero Claro. no salí, tengo esas referencias, mira, este pata sale hasta el kilometraje se escapa, entonces tienes muchos datos, y lo tercero que podría decir también es que, por ejemplo, hay gente que por ejemplo, con nosotros no dice que no nos mira porque es muy largo el video, ¿no? Entonces, digo, cada video que tú ves en YouTube, a mí sí me gusta ver bastante YouTube y escuchar también. A veces ya no me gusta ver mucho y escucho más. Y aprendes un montón. Hay una cosita que tú vas a decir en los 40 minutos Sí, que te claro. alecciona, ¿no? Que te da un aprendizaje, ¿no? Y más que todo eso es lo que a mí me llama la atención del canal de Eduardo. Claro, pero yo creo que hay público para todo, pero aquí yo repito, mira, yo estoy en el YouTube, pero no me asumo como un youtuber, ¿no? Tampoco entiendo del todo la lógica del YouTube. O sea, la entiendo, pero no la sigo en todo caso, ¿no? Yo trato de hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece, no pienso mucho en si a los demás les gusta o no. Y obviamente eso puede limitar tu crecimiento si es que uno se ve como youtuber, ¿no? Pero sí siento que muchas de las cosas que yo trato de transmitir ahí, hay alguna gente que sintoniza con eso, ¿no? Y tú has dicho algo tan importante, ¿no? Que es los datos. Por ejemplo, lo que yo trato de hacer es relatar mi experiencia de la rodada o de la carrera. Me gusta poner los números porque creo que es, o sea, en el ciclismo tenemos el potenciómetro, que es la herramienta que nos permite poner de manera objetiva lo que está ocurriendo, ¿no? La velocidad no nos dice, bueno, es una referencia, sí, pero tú sabes que si estás en pelotón y vas a 50, pues que no estés esforzándote, Claro. o si estás de bajada, o si hay viento a favor, ¿no? Entonces, tú pones los vatios ahí y ya tienes una idea un poco más concreta de lo que está pasando, ¿no? Y si pones cuál es mi capacidad, que yo siempre lo digo, mi FTP es tanto, yo estoy yendo a tal intensidad, entonces ya uno entiende cuánto le está costando a esa persona que está ahí, ¿no? Pero tienes los dos datos, ¿no? Tienes, o sea, si alguien está yendo a 350 vatios en una escalada, yo sé que está yendo duro, ¿no? Sé que ese pata es un buen ciclista, ¿no? De acuerdo. ¿No? Entonces, yo creo que sí quería transmitir eso. Primero porque a mí me gusta, pero después me di cuenta también, o sea, todo lo que va ocurriendo es porque me doy cuenta que la gente lo valora y creo que le suma algo, ¿no? Y esto sí lo noté porque yo creo que en el Perú nuestro ciclismo todavía tiene mucho por desarrollarse. El tema del potenciómetro, que es algo que ya tiene 20 años quizás en el mercado mundial, hasta hace poco mucha gente no tenía potenciómetro y ahora, no sé, yo diría la mitad de las personas no lo tienen, no lo consideran necesario quizás y por lo tanto no entienden el deporte como sí podrían entenderlo si tuvieran un potenciómetro. Y yo creo que eso es una gran ayuda para cualquier ciclista porque si vemos, por ejemplo, todos vemos el Tour de Francia, las clásicas y el ciclismo internacional, pero si uno no tiene potenciómetro, no entiende muy bien por qué los ciclistas hacen lo que hacen o al revés, por qué no hacen lo que quisiéramos que hagan, ¿no? ¿Por qué no ataca? No, están llenos de 7 vatios, ¿cómo vas a atacar, no? Ya, entonces el que tiene potenciómetro ve diferente el ciclismo. Entonces yo pienso que si se puede llamar un aporte, es quizás eso, es meter el tema, hablar de la potencia, hablar de los números y de qué manera nos pueden decir lo que está pasando, ¿no? Ahora, tampoco eso quiere decir que yo sea aunque mucha gente me dice, ¿no? Que yo soy un enfermo en los números, pero tampoco es así, ¿no? Porque el entrenamiento no es, aquí estoy de acuerdo con Alfredo, o sea, es más que eso, ¿no? Es una herramienta, pero el entrenamiento y la performance es la suma de muchas cosas, ¿no? Qué bueno que podemos tener esa diversidad bueno, tu vasto conocimiento, sobre todo, no solamente de la parte del entrenamiento, como, digamos, como youtuber, ya que nos dice que tú no te consideras youtuber,
para poder Creador de contenido. creador de contenido, ¿ya? Yo, en todo caso, bloguero es lo que encaja mejor. Ya, ¿no? sí, claro. Sí. Entonces, ahora que has hablado de la herramienta del potenciómetro, bajo tu experiencia, o los 7 años que tienes acá entrenando chicos, ¿cómo se entrena en Lima para no ser tan macro como Perú, ¿no? ¿Cómo entrenan los ciclistas o los triatletas en Lima? No ciclistas para hacerlo más pequeño. Con potenciómetro, con la mayoría con pulsómetro, sin nada. Me también. ha tocado, digamos, chicos que recién comienzan, que no tienen las herramientas, y a pesar de eso tú los puedes guiar y puede haber una mejora, no puede haber una mejora. ¿Cómo entra el niño? Ya. A ver, yo diría que en general, los ciclistas que veo, yo diría que la mitad de ellos puede que tengan potenciómetro y la otra mitad no, y usan pulsómetro, que está bien, que es otra herramienta, otra forma de medir la intensidad. Y muy pocos son los que no usan nada, ¿no? Y eso son la minoría. Pero esa minoría creo que ya está muy cerca de pasar, aunque sea el pulsómetro, que es lo normal, está bien, ¿no? Y tengo un pupilo que, claro, o sea, ahorita solo tiene pulsómetro, él tiene buen nivel y está en este rodaje, pero justo antes de que arranquemos, conversamos y él no usaba nada, o sea, nada, o sea, simplemente pedaleaba y full sensaciones, pero lo que pasa es que eso también trae un problema, porque si uno no mide nada, entonces no tienes ninguna referencia de cuántas horas pedaleas, cuántos kilómetros te haces a la semana. ¿Ni reloj? Ni reloj, nada, ¿no? O sea, es un ciclista libre, pero lo cual, o sea, no es ningún problema en sí, ¿no? O sea, el que quiere pedalear así está bien. Pero si es que tú quieres entrenar y quieres progresar, entonces tienes que empezar a tener cierta trazabilidad de tu entrenamiento. Y lo mínimo es poder grabar por lo menos los kilómetros, las horas, para tener una idea de que esta semana hiciste 8 horas y en la siguiente hiciste 15. Oye, no, eso es un salto muy grande, ¿no? Entonces no puedes andar así todo el tiempo, ¿no? Entonces para eso sí se necesita empezar a grabar. Ahora, ¿se puede ayudar al que no tiene potenciómetro? Sí, por supuesto. O sea, el entrenamiento no se trata de la potencia o del pulso, ¿no? Entrenar es administrar las intensidades, ¿no? Entonces, el que no tiene nada también puede entrenar. Ahora, tú tienes que enseñarle cómo medir la intensidad. Y ese es ya el tema quizás más complejo, ¿no? Más a profundidad. Y tengo una pregunta. A ver, ¿y Strava? ¿De dónde, Chávez, te recibes Strava o no? O sea, oye, profe, no tengo nada, pero un poquito Strava. Sí, le recibiría el Strava porque por lo menos ya tenemos algo de trazabilidad. O sea, tenemos, a ver, o sea, no, de hecho lo que yo hago cuando llega un deportista nuevo, lo primero que tengo que hacer es ver su historial deportivo, ¿no? Donde esté. En Strava, en el Garmin Connect, lo que sea. Obviamente yo trabajo con la app de Training Peaks, que es lo que usa cualquier entrenador. ¿Por qué? Porque es donde se unifica todo, pues. Donde nos conectamos deportivamente, donde gestionamos la parte deportiva entre el deportista y el entrenador, ¿no? Porque ahí puedes ver todos los entrenamientos. Pero ya, imaginemos que todavía no hemos conectado las cuentas o qué sé yo. Entonces, me meto a su Strava. De hecho, hay algunos pupilos que tengo que entrar a su Strava todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí por lo menos veo qué está pedaleando, cuál es el kilometraje en la semana, y por los segmentos de Strava tú también puedes ver los tiempos en ciertos tramos conocidos. Por ejemplo, un ciclista no tiene potenciómetro, ni pulsómetro, ni nada, pero me dice que se fue a Acapulco, por poner un ejemplo, una escalada acá en Lima que todo el mundo conoce, y la hizo en 4 minutos 20. Ya, yo no necesito pues ver ningún dato, yo sé más o menos cuántos vatios kilos son para ir a esa velocidad. Si está en bici de ruta, si está en bici de montaña, hay una diferencia, pero, o sea, yo sé a qué intensidad está yendo. O sea, mejor dicho, sé a qué vatios aprox está yendo. Y yo le pregunto, ¿ese fue tu mejor esfuerzo? Y me dice, sí, o sea, más de eso no podía. Ok, entonces yo ya tengo una referencia, yo sé que son más o menos 5 vatios kilo y ese es su mejor esfuerzo para esos 4 minutos, entonces ya tengo una idea de qué nivel tiene esa persona. O sea, sí te puede servir para eso el Strava, ¿no? Ahora, claro que no es lo ideal porque tú no puedes estar haciendo eso. Ese es un cálculo muy aprox para ver cuál es el nivel de esa persona. Pero en el día a día, en el entrenamiento, o sea, tú tienes que estar midiendo cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, para una evaluación inicial está bien, pero para el entrenamiento del día a día sí es mucho mejor tener tus pulsaciones, tu potenciómetro, si es que puedes, ¿no? ¿Cuántos meses son los que tú recomiendas a los chicos? Porque
bueno, pues tú mejor que nadie puedes saber que el limeño es muy inconstante, pues, ¿no? Entrena 3, 4, 5 meses y como que suelta, descansa, ¿no? Y vuelve nuevamente. Pero, ¿cuánto tú recomiendas que deberías de tener un ciclo, un macrociclo para que pueda haber una mejora Ya. medible, ¿no? Bueno, eso es una respuesta. La respuesta es muy dependiente de cuáles son los objetivos que tiene la persona. Pero, a ver, o sea, podemos desmenuzar un poco, ¿no? Yo te diría, si hablamos de pura fisiología, cualquier entrenador, cualquier persona que conozca el tema te va a decir que cualquier cambio fisiológico, cualquier adaptación, te va a tomar 8, 10 semanas más o menos, ¿no? De trabajo. Pero también hay que ver de dónde vienes, ¿no? De dónde vienes, qué tipo de carga quieres aplicar y cuál es su objetivo. O sea, una persona que del sofá, como se suele decir, ¿no? O sea, de no hacer nada, te pones a pedalear, el segundo día vas a sentir que te cuesta todo, o sea, media hora, o sea, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a pedalear, me iba al Pentagonito a dar 3 vueltas y para mí eso era wow, ¿no? O sea, el primer día que me di 4 vueltas sin parar, o sea, sin dejar de pedalear, ¿no? Que para mí era un logro, ¿no? Me sentí pero súper feliz, ¿no? Entonces, eso pasa cuando tú, vienes de cero, pero en 8 o 10 semanas que repites lo mismo, sin hacer nada especial, obviamente vas a sentir que eso ya es más fácil, ¿no? Entonces, digamos que en 8 o 10 semanas, pero la pregunta de Alfredo creo que va un poco más allá también, ¿no? O sea, ¿cómo debemos ver el entrenamiento? ¿El entrenamiento es una cosa puntual que lo hago solo porque tengo una carrera o es una cosa que me acompaña porque es parte de mi estilo de vida? Entonces, ahí ya depende de cuál es el objetivo que cada uno tenga, ¿no? Yo diría que gente como nosotros que pedaleamos siempre, yo creo que debemos ver el entrenamiento como una cosa permanente, ¿no? Y ver el año por etapas quizás y tratar de modular la carga de entrenamiento para que no, todo el tiempo no estés al límite, ¿no? Entonces, dosificar bien las fuerzas, porque eso también depende del estilo de vida de cada persona. O sea, una persona común y corriente que trabaja, que tiene los hijos, entonces ahí el año no es igual. O sea, en marzo por ahí la gente empieza a preocuparse de los chicos que tienen que ir al colegio, hay más gastos, hay más estrés, entonces uno no puede entrenar mucho en esa etapa, ¿no? Hacia finales de año creo que a todo el mundo se le complica porque hay fiestas por todos lados, ¿no? Aunque eso es la época más bonita para pelear porque empieza el verano. Entonces uno tiene que pensar en su entrenamiento y dividirlo en etapas durante el año. Y la otra variable es las carreras. A todos nos gustan las carreras, algunos más, a otros menos. Entonces hay carreras que quisiéramos estar bien. Entonces hay que ponerlas en el calendario y hay que pensar que cerca de ese evento necesitamos un poco más de dedicación, ¿no? Esa es una forma de Acá tenemos un ejemplo bastante práctico que podemos hacerlo acá con un chinito, ¿no? El chino bueno, ha sido hace creo que un año corredor todavía de categoría élite. Claro, Ha sido campeón nacional de ruta, yo todavía no campeón era nacional élite. de montaña, ¿no? ¿No, Chinito, hermano? ¿Este año? No, ha sido campeón de montaña alguna vez. Sí, en 2016 fue mi última vez. Ya, bueno. O sea, ha sido, bueno, representemos, no porque sea mi amigo, pero creo yo que es uno de los mejores ciclistas de montaña del Perú que ha tenido en los últimos 10 años. Y puedo hacer algo práctico para que de repente la gente pueda tener una idea. El entrenamiento de Jesús Nakada, y yo soy un padre de familia, ya, como muy silvestre, es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy entrenando 3 veces al día, que es 3 veces a la semana, perdóname. Entonces, que es lo que puedo entrenar y lo que yo he encontrado más o menos una mejora un poquito a largo plazo. Una persona como Jesús, ¿cómo tú lo podrías entrenar? Los 3 días que yo entreno son suficientes para él. ¿Se puede encontrar una mejora para alguien como Jesús, con el nivel que él tiene, con 3 días nada más? Y viceversa también, ¿no? De repente, si el chino Jesús entrena 5 o 6 veces al día, esos 5 o 6 veces al día, a mí, que soy pareja y tengo mucha responsabilidad, digamos, ¿me haría bien o no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo lo veo quizás de la manera opuesta. Mira, o sea, lo primero es ver cuáles son tus recursos, ¿no? O sea, con qué tiempo tienes disponible, cuántas horas a la semana, cuántos días, y tratar de ese tiempo usarlo de la manera más eficiente.
Claro, según cómo estés tú ahorita y según lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, no es tanto de que, entonces como Jesús es élite y va a ir a tal campeonato, entonces ya va. No, 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 no. Pero para ser franco, la mayoría de gente lo ve así. O sea, mira, dejamos la bicicleta al lado. Pensemos en el running, ¿no? Alguien quiere correr una maratón. Se va a correr, se coge un plan de internet o se va a un grupo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Le van a poner un plan enlatado estándar, ¿no? General. Entonces, por poner un ejemplo nada más, la forma tradicional de correr una maratón, ¿cuál es? No, digo no, digo, ¿cuál es el planteamiento que la mayoría de gente va a usar? Dice, tengo una maratón el 25 de mayo, que fue la que pasó, ¿no? 42 kilómetros. Entonces tengo que correr mis 30 kilómetros 3 semanas antes y otros 30. Lo que manda el libro. Lo que manda el libro, pero el entrenamiento es que no, a nivel amateur no puede manejarse así, porque todos, aunque tengamos ritmos parecidos, FT parecidos, o sea, tenemos vidas distintas. Y la carga de entrenamiento no nos genera los mismos beneficios a todos por igual. Entonces, hacer eso, ver las cosas de esa manera, es entrenar de manera muy cuadriculada y no prestarle atención a lo que tu cuerpo puede hacer en un momento determinado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿no? No voy a pensar en que, como Jesús tiene que competir en el campeonato nacional acá, entonces vamos a meterle 15, 18 horas. Sería lo ideal, sí, porque si tú estás a ese nivel, obviamente, o sea, más alto el nivel, hay más entrenamiento que hacer, ¿no? Hay más cosas por pulir, pero hay que ver la realidad del atleta. Si tú tienes la disponibilidad de tiempo y todo eso, entonces vamos a ver qué es lo mejor que se puede hacer con ese tiempo ponte, de 15 horas, ¿no? Pero si no es así y tú igual quieres competir, entonces hay que jugar con las cartas que uno tiene, ¿no? Si son 3 días, es muy poquito, pero siguiendo el ejemplo, él tiene buen motor, Sí. es un buen ciclista, sé que va y viene de Chosica, entonces, no sé, yo vería tus números y diría, bueno, ok, ¿qué carrera vas a hacer? Ya, tal carrera, ¿cómo es el circuito? ¿Qué esfuerzos hay? Tienes que tener potencia de 1 minuto muy, muy buena para pasar el repecho y que no te deje el pelotón, ya. Entonces me enfocaría en trabajar esa capacidad, ¿no? En tu caso en particular, pero en el caso de él es distinto, es otra cosa, ¿no? Con él tengo que hacer otras cosas y con el otro es otra cosa, ¿no? Es individual. Claro, siempre has dicho algo muy importante. Quizás lo más importante para mí, y como yo enfoco el entrenamiento, mi filosofía es siempre el principio de individualización es lo primero. Eso, ¿no? Y después, obviamente, la sobrecarga progresiva es algo que tenemos que buscar de alguna manera para que el cuerpo se adapte. El cuerpo va a mejorar cada vez que tú le pongas un estrés un poquito mayor, ¿no? Un poquito mayor. Entonces lo estresas, lo retas, el cuerpo dice, ok, otra vez lo mismo. Entonces se adapta. Lo dejas descansar. Repites el ciclo y así estás una y otra vez. Obviamente no es un camino infinito, pues, ¿no? Porque si así fuera, pues todos en cuestión de tiempo seríamos como el prodigio Tadej Pogačar, como Pogačar, ¿no? Pero eso no ocurre. Y eso es otra cosa que hay que entender. Entonces, que todos tenemos un motor, o sea, todos hemos nacido con un motor distinto, ¿no? Entonces, la gracia del deporte es, una forma de verlo es, o sea, el juego es, mira, voy a hacer lo mejor que puedo hacer con el cuerpo que tengo, ¿no? Y para eso es que uno entrena y hace sus cositas, sus series, programa sus entrenamientos, y lo mezcla también con la diversión, que eso es súper importante. O sea, no entrenar siendo amateur y ser sumamente rígido y al final eso te crea más estrés, pues, ¿no? Y el deporte está para y una pregunta, por ejemplo, la gente siempre me dice del chino, no, que el chino entrena un montón, pero yo me río, ¿no? Oye, yo lo conozco al chino, el chino no entrena, o sea, porque él se transporta de Chosica a Lima y Lima a Chosica, pero bajo tu conocimiento, a eso no se le puede denominar entrenamiento. Suma, resta. Eso es. Ya, no, yo creo que sí es entrenamiento. Sí, suma, por supuesto, porque saquemos números nomás, Jesús, a ver, ¿cuántos días haces el ida y vuelta? Bueno, antes cuando trabajaba en taller, sí, pues era todos los días. Todos los días. Sábado. Ya, son 6 días por 50 kilómetros, no más. Pone 90. Ya, entonces es un montón de kilómetros, son 500 y tantos kilómetros. ¿Cuántas horas de pedaleo son? Es un volumen bastante grande. El ciclismo y cualquier deporte de endurance es volumen dependiente, ¿no? Así esa frase siempre la van a escuchar, es volumen dependiente. El volumen, o sea, y por esa razón los ciclistas profesionales pedalean un montón, los corredores profesionales corren 150 kilómetros, ¿no?
Kipchoge y sus amigos corren esos volúmenes, 150 o 200 a la semana. Entonces, es un deporte que necesita volumen. El volumen de por sí te va a crear adaptaciones, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que si todos hacemos ese volumen que hace Jesús, claro, exacto, no vas a estar. Ahora, hay otra cosa que se mezcla. Tú eres alguien que tiene buen motor. O sea, buen motor es VO2 alto. Eso viene de nacimiento. O sea, la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Entonces, en tu caso, a ti te puede bastar eso, esa rutina de 6 días a la semana de 90 kilómetros de puro volumen, sin tantísima intensidad, porque con el motor que tienes te da todavía para ser competitivo en nuestra realidad. Si te llevamos a Colombia, quizás no te basta. Nada. Y sí, te vas a frustrar, seguro vas a decir, yo soy el campeón en Perú y acá no. Pero en nuestro medio sí te basta. Entonces, ¿puedes seguir entrenando? Sí, pues yo diría sí, porque es lo que puedes hacer. Y te da para seguir ganando, ¿no? Ahora, si es que quisiéramos que mejores, entonces habría que hacer algún cambio, ¿no? Y ahí para complementar, porque yo sí opino por ahí, ¿no? Pero no tan exacto. Ese volumen o esa cantidad de horas que Chinito ocupa para transportarse, si ese mismo volumen tú lo planificas y lo estructuras con lo que estamos hablando, como tú vienes contándonos de las cargas, trabajando, estimulando todas las zonas, obviamente eso sería superior, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos manipulando mejor el estrés, ¿no? O sea, lo que hace Jesús en este ejemplo es puro volumen, o sea, es puro trabajo aeróbico, que está bien, ¿no? Pero eso no es lo único que te va a hacer mejorar, ¿no? Y es el debate siempre, zona 2, o sea, zona 2, todo el tiempo se ha entrenado y todo el tiempo se necesita entrenar, pero eso no es lo único que hay que hacer. Entonces, si pudiéramos manipular un poquito esas semanas de entrenamiento y que algunos días sean más cortos, podríamos trabajar más capacidades. Entonces, definitivamente habría una mejora, ¿no? Sí, o sea, la respuesta es que sí. Bueno, Ahora, lo otro que quería decir es, ya, estamos hablando del ejemplo de Jesús, de los 6 días por 90 kilómetros, pero eso no quiere decir que si yo hago eso, yo voy a empezar a mejorar un montón. O sea, voy a mejorar quizás porque hay un cambio en mi volumen. O sea, me tomo como ejemplo, mi volumen es 3 días a la semana, son 8 o 9 horas de pedaleo, creo, ¿no? Entonces, si hiciera lo que tú haces, va a haber alguna mejora, pero no brutal, ¿no? Porque yo no puedo tolerar tanta carga, ¿no? Porque tengo el trabajo, porque soy mucho mayor que tú, entonces, o sea, siempre la individualización es algo que tienes que tener presente. Estamos hablando de su ejemplo, por eso es muy difícil cuando alguien pregunta cosas de manera general porque no se puede responder de manera general. Pero para seguir el juego lo que hay que hacer es acotemos un poquito el ejemplo, ¿no? Pensemos de manera, en un ejemplo puntual con ciertas asunciones y sobre eso podemos hacer alguna suposición, ¿no? O sea, por eso es que estamos usando tu ejemplo para lo que podría funcionar contigo. No quiere decir que todo el mundo pueda aplicar la misma regla, ¿no? Se ha dejado mudo, ¿no? Si hablo mucho, me cuenta. Estaba pensando pues de repente, te fue muy bien creo que este año en Malasia, ¿no? Pinchaste, recuperaste, remontaste. Ha sido mi mejor carrera en esa cosa. De todas las versiones ha sido mi mejor. Tu mejor performance, ¿no? ¿Hiciste algo diferente? Siempre corría con plato 38, la bestia. Este año dije, o sea, no quiero cansarme. Ya, o sea, con el tiempo, con la edad, uno ya se va cansando más, o sea, la recuperación no es lo mismo. Entonces, ponen el plato 32. 32. Sí. Terminé, o sea, hinché, las primeras fuerzas se me fueron un montón y casi, o sea, remonté. En el grupo donde estaba, casi remonté. Y quedé en primer lugar, sí, pero me sentí así como ¿cómo digo? Envenenado. Como loco, así. Y llegué tranquilo, todo sin estar cagado. O sea, fue diferente. ¿Y tú crees que ese mismo performance tú lo podrías tener digamos, en un XCO, en un circuito? Ahora ya no. No. O sea, ese mismo día de Malasia. A lo que quiero llegar es a que sí, obviamente, lo que venías haciendo, los 90 kilómetros y los 500 semanales, yo creo que aporta para un maratón. Ajá. Claro, pero pregunto, ese volumen grande para un XCO, pinchas y lo chaparías a Roura. Porque cross country es más intensidad. Claro, y eso no entrenó nada. Claro. ¿Sabes más?
o sea, puedo hacer el esfuerzo de la intensidad en plena carrera, pero para recuperarme me va a tomar más vueltas. Y ya se acabó. Y mientras voy dando, ya se acabó la carrera, o sea, me demora. Entonces, por eso que hay unos élites, por ejemplo, que he visto, que como son de bastante fondo, comienzan bien lento, y dice, te va a perder, y terminan primero. Remonta. Porque como que parece que encienden el motor después de 2 o 3 vueltas, calientan bien y empiezan a darle, pero fuerte, demasiado fuerte. En el caso de Jean-Pierre, eso sí lo puedo mencionar. Jean-Pierre, Que es, ¿Farfán? no, Falcón. Fue fuerte, hermano. Ese chico ganó también Antioquía, ¿no? Hace unos años, creo. Ajá, y tiene el récord. Y tiene el récord, 2 horas 5, creo, Es ¿no? alucinante. ¿Cuánto? 2 horas 5. Le ganó a Leanco. Le ganó a Anco. Claro, el tiempo era 2:10, 2:11. 2:05, dice el man. Y, Ah, está ahí ¿En montañera o en grave? Montañera, pero creo que le puso guía rígida. Puede ser. Pero igual el tiempo es el tiempo y no está demasiado. Justo veníamos hablando con Eduardo de camino al café de esa carrera justamente y la diferencia de tiempo que él ha hecho con gravel. Yo creo que con gravel es en esa ruta específica sí hay mejora. Sí, es mejor. Sí, hay mejora. ¿No? Bueno, Totalmente. Totalmente. ¿No corriste con gravel? Pero no era una gravel, era una bicicleta de ciclocross. Y la llanta no era tan ancha tampoco. Ya, pero a mí, justo ya tenemos un podcast sobre gravel. Y por eso ahora ya puedo recomendar que meter machete. O sea, a mí me fue mal. A mí sí me fue mal. ¿Ah, sí? O sea, me rompí todo. O sea, el tramo de salir de Cachacamaga hacia la pista, hacia Finalidad, estuve mal. Me dolía todo el cuerpo por el Ya. Le puse al palo porque preferí tener la llanta al palo para la pista. Claro. O sea, eso me jugó en contra y no llegué. Creería que hubiese llegado igual de cansado, pero no tan roto como la montañera, para mantener un poco más suave. Claro. Y yo lo hice por el peso. Una bicicleta, bueno, no, como no era grave, sí era ligera la bicicleta. Esto me va a ayudar para subir. ¿Y por qué apunté a la ligereza? Porque tampoco ya no doy en la potencia. O sea, es puro arranque esa carrera. Sí, claro. Dije, ya trepo acá la grave y pruebo, ¿no? O sea, igual me fue bien, pero terminé muy roto. Muy rotito. Muy roto por la incomodidad de la bici, dices. Por la postura, o sea, estoy acostumbrado. Pero no tuviste un proceso de adaptación para esa. Me dieron la bici, corren. Claro. Bueno, también eso. Ahora, o sea, mi experiencia con la gravel ahí en ese terreno es que la bici es sumamente cómoda. O sea, yo no noto gran diferencia en comodidad versus mi bicicleta de montaña, que es una doble encima, ¿no? Doble y súper ligera y todo, ¿no? Pero además, o sea, más me gusta la gravel por sus posiciones. Sí. Es más, o sea, desde ahora en adelante ya esa carrera no la voy a hacer en montañera, ¿no? O sea, pero el peso de la bici pesa por ahí, creo. ¿No? A ver, en mi caso, mi bici de montaña pesa 11,5, creo. Es ligera, parece una doble. Y esta pesa 8,5, sí, 9. Sí, hay diferentes, unos 2 kilitos, sí, de todas maneras. Un día no darle machete y probarlo con una bici que... Pero hay otro tema que has dicho, o sea, tú dices, me fue mal en esa carrera, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta preguntar a los demás. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, que te fue mal en la carrera? Y no tanto por el tiempo, sino porque terminé muy machete. Tus sensaciones en general. O sea, si tú llegas fresco, al final dices que te fue bien. O sea, dije, nunca termino fresco, pero, o sea, desde que terminé la carrera hasta 3 días después estoy incómodo, ¿no? En cambio, cuando termino la carrera, digamos, por la montañera, me ve las patas y a los 2 días se me pasa. Al día siguiente me masajeo y ya. Ok, son sensaciones. ¿En qué tiempo hiciste? 2:15, creo, 2:16. No, de 2:19. 2:19. Con montañera, en tu mejor tiempo. 2:15, creo. Pero, o sea, eso es cuando era élite. Bueno, pues estás por ahí, pues, ¿no? O sea, mi meta era no bajar del 2:20. Bueno. Y que no me gane de español, pero tenemos que hablar. Dale. Bueno, también es un tema importante, creo, ¿no? O sea, ¿cómo juzgamos nuestra performance, ¿no? Y yo creo que, a ver, o sea, hay que separar los que van en la punta, es una carrera táctica. Porque lo que tú dices, o sea, la primera hora es puro ataque, ¿no? O cuando se llega sin guía, esos repechos ahí ya tratan de filtrar el grupo, entonces hay mucha intensidad. Pero uno está corriendo de manera táctica, o sea, tú tienes que ver, o sea, salgo, no salgo, me espero un poquito más, y después la carrera ya empieza a despejarse un poco y cada uno va buscando el mejor ritmo, ¿no? Entonces, eso no necesariamente te pone siempre en tu máxima capacidad, Claro. porque tú puedes ganar, o sea, imagínate si tú eres muy superior a los demás, tú puedes ganar sin esforzarte al máximo, ¿no? Entonces,
de ahí viene. Entonces, ¿cómo uno considera que le fue su carrera, no? Por la posición, por cómo te sentiste, por qué tan matado llegas al final, ¿no? Pero después otra forma de verlo es justamente con la potencia. O sea, quien no está disputando tiene otra guerra, es una guerra personal, es yo quiero hacer este tiempo o yo creo que puedo sostener tantos vatios y voy a matar por eso, ¿no? Y es otra lógica, o sea, estás al límite desde el inicio. Claro, obviamente al inicio no se sufre tanto, pero pasan las horas y la última hora es un infierno, ¿no? Y tú no estás disputando con nadie, ¿no? Entonces tú llegas al final y llegas muerto. Y eso está bien, pues es una carrera es un esfuerzo máximo. Entonces si llegas muerto, si mueres en la línea meta está bien, si mueres 5 kilómetros antes, te falló un poquito el cálculo, ¿no? Si ya muy sobrado, entonces también podías haber forzado un poquito más. Entonces, otra forma de evaluarlo es también cuando tú ves tus números y comparas con tu capacidad, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, por ejemplo, esa carrera de Antioquía, si tú haces 3 horas y ves tus números y dices son 3 horas a tu 88% del FTP, es una buena carrera. No importa si tú hayas sido el último. Claro. ¿Por qué? Porque es lo máximo que tú puedes esperar con los números que tienes. Si tú haces 3 horas y ves un número y te salió 0,75, no, pues porque eso es un entrenamiento. O sea, algo pasó que no pudiste rendir bien. O sea, a la mitad te quedaste sin agua, mucho sol, lo forzaste mucho al inicio y al final tuviste que reducir mucho la intensidad, llegas arriba, muerto, o no tan muerto, pero 75%. Entonces no es lo mejor, ¿no? Esa es otra forma también de usar los números como para evaluar la performance que tenemos y ser realistas también, porque quien no tiene esto muchas veces llega, hace una buena carrera de números, pero está molesto. Sí. ¿Por qué? Porque le ganaron sus Claro. amigos o porque no puede. Claro, es que la verdad es que no le vas a ganar quizás, ¿no? Porque ese pata tiene más números que tú, entonces, pero tú has sacado 90% en 3 horas, o sea, eso es genial, ¿no? Has tocado un tema bastante polémico, que estaba acá, está interesante. Mira, el peruano en el medio, los muchachos quieren el resultado instantáneo, inmediato, ¿no? Y un resultado que ellos consideran positivo. Y no necesariamente va de acuerdo a lo que el profesional, el entrenador, sabe que es lo positivo. Pero, el positivo, el común es hacer determinado tiempo o ganarle al grupito de mis amigos. Ese para ellos es lo que va a priorizar, Claro. ¿no? Entonces, hay muchas personas, justo hablábamos con el chino en capítulos anteriores, que participan pues en ciertas carreras y buscando pues justamente ese resultado, ¿no? El podio, ¿no? Y digo yo, no digo sin importar, pero ¿qué es más importante? Pues coger un podio o ir mejorando de a poquitos, ¿no? De repente Cumplir el plan, más que todo. de repente el que mejora de a poquitos nunca llega al podio, ¿ya? Pero está mejorando más que el que siempre está pululando por el podio, ¿no? Ya, ese es un buen punto, sí. Y claro, aquí también yo sí tengo una opinión que quizás no va a ser popular, pero que, a ver, o sea, las redes sociales tienen mucho que ver con cómo vemos las cosas y en el deporte nos condicionan un montón. Nos condicionan a valorar el resultado solamente, ¿no? Y nosotros, y esto es, o sea, mira, no voy a mentir, todos aplaudimos a los que están en el podio, ¿no? Sí. Sí, pero yo soy entrenador y mi trabajo es ver a cada persona de manera individual y tratar de que progresen. O sea, mi mirada, entonces, yo no aplaudo a los podios necesariamente. Yo aplaudo o me saco el sombrero con gente que trabaja, que le gusta el trabajo, que cumple, que progresa y que cuando va a una carrera saca eso que acabo de decir. O sea, saca el mejor resultado posible según su fisiología, ¿no? Y yo veo eso todo el tiempo. Y yo los aplaudo. Pero los demás no ven eso, pues. Porque solo están viendo el podio, ¿no? Nada. Entonces yo no estoy diciendo que hay que aplaudir, no, o sea, estoy haciendo una evaluación de que el progreso se mide no solo cuando sacas un podio, sino cuando tú vas todo el tiempo mejorando. El chico que estaba acá, Álvaro, es alguien que empezó con 150 vatios y ahorita está casi en 200. Es un cambio brutal, pero sigue siendo poco si lo comparamos con los demás, ¿no? Entonces, pero yo estoy muy contento porque yo veo que él ha progresado un montón desde que empezó hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es valioso para mí.
yo lo aplaudo. Al que va el primero, claro, también hay que poner, sí, porque eres el mejor de los que están compitiendo, eso está bien, pero el deporte yo creo que el valor en sí no está en el ganar y en el estar primero, segundo, tercero, está en superarte, ¿no? Claro. Obviamente, hay varios niveles de análisis. Si estamos hablando de deportistas profesionales, si vemos las Olimpiadas, si vemos el Tour, claro, o sea, ahí la gracia es Ganar. el que gana, pues, ¿no? O sea, todos van a ganar, bueno, en el ciclismo no todos van a ganar, algunos van a hacer su trabajo, ¿no? Los que son contendientes un poco, pero en general, o sea, en el deporte profesional están para ganar, ¿no? Porque de eso viven, o sea, su dinero depende de eso y ellos como figuras, el ganar no es todo para ellos, ¿no? Pero nosotros, ni siquiera los mejores acá, estamos en esa misma situación. Somos amateurs todos. Sí. El que gana las carreras es un amateur y entrena igual que otro que está al final, ¿no? O quizás el que está al final entrena mejor. Sí. Mejor en el sentido de que Desordenado. de que es más ordenado, de que sigue todavía progresando. Y eso es otra cosa, ¿no? Tú puedes ver a la gente que gana las carreras acá y muchos dirían que están progresando, quizás. Pero no. Y ese me has hecho acordar una conversación. Suéltalo más, con un suéltalo chico. más No, o sea, te digo, mi amigo me decía, oye, pero tal persona no está progresando. Y un momentito, le digo, ¿no está progresando? Entonces le digo, mira, pasó esto, pasó el otro, empezó acá, antes hacía esto, antes corría así, ahora mira lo que corre. Claro, pero es que él no va a ganar una carrera nunca. Claro. Sin embargo, yo le digo, pero tú estás progresando, tú tienes los mismos números de hace 2 años, ¿no? Y no ganas ninguna carrera. Pero como tú eres bueno, tienes buen motor, entonces tú vas adelante todo el tiempo, ¿no? Pero él está progresando más que tú. Claro. Entonces, ¿qué es mejor, no? Mira, cada quien hace el deporte como quiere, pero si yo pienso en el trabajo, en el entrenamiento, yo prefiero ese caso, ¿no? Está trabajando, está progresando y es lo que él quería hacer. Está bien, ¿no? Si el otro no entrena de esa manera y rinde bien, pues está bien, pero es que no podemos equivocarnos. Si ya vamos a evaluar, Claro. seamos más objetivos, ¿no? No podemos decir que ese no está progresando, ¿no? Es más, y cuando uno envejece es lo mismo también. Cuando Sí. tú envejeces, tú vas para abajo siempre. Entonces, la gracia es, haz lo mejor posible, mantente por lo menos, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no entiende, que yo he tenido así también pupilos, ¿no? O sea, corredores, ¿no? Quieren hacer su PR en maratón a los 50 y tantos años y quieren que yo les asegure que lo va a hacer, ¿no? Entonces, cuando ya la cosa va por ese camino, se complica, ¿no? Ya hay un problema de cómo ves el deporte, ¿no? Sí, pero eso suele pasar también. Sí, a mí varias veces he escuchado, me han dicho, Alfredo hace tanta preparación física, ¿qué hace? Nunca lo veo en el podio. Puta, difícil que me vean en el podio, digo, muy difícil que me vean en el podio. No, o sea, la gente quiere, no, Alfredo, fulano hace tal cosa, tiene que estar en el podio, ¿no? O sea, No tiene nada que ver, ¿no? Uno hace lo mejor que puede para los objetivos que persigue, que en mi caso, por ejemplo, es salud, y para mí es un juego infinito, ¿no? De tratar de ser un poquito mejor cada vez. Es una búsqueda infinita porque, o sea, no sabes si tú vas a... Probablemente no mejores mucho más, pero esa búsqueda infinita es la que te mantiene entretenido, te diviertes. Algunos días estás solo tú con tus números, ¿no? Otro día estás con tus amigos. Entonces eso es lo que a uno lo mantiene activo, ¿no? Y esto de la mejora y todo, creo que solo sucede en el ciclismo o hay otros deportes. Por ejemplo, en el fútbol, ya pepichangueas y si, como te dices, buen motor, o en el caso del fútbol, eres habilidoso, tienes 50, y barren, que fuman, chuman y Claro. juegan bien, ¿no? Porque, no sé, sí, tienen habilidad. una realidad. Pero en cambio en el ciclismo, como tú dices, acabo de leer de un japonés que hace unos 90 años creo que hizo una triatlón. Sí, claro. Ya, entonces, Medio decir Ironman. que es, o sea, al menos en este deporte, puedes mejorar hasta el final de tu vida. ¿No? Sí, eso es Ahí cierto. encuentras algo, oye, nunca probé hacer dieta, oye, nunca probé a esta persona llanta, nunca. Y siempre hay muchas variables Sí, que puedes bajar jugando. para, en nuestro caso, por ejemplo, que ya estamos en papá, mantenernos, ¿no? Sí, eso es cierto. O sea, en estos deportes de endurance siempre se puede mejorar. Obviamente hay ciertos márgenes, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, 50 años, una persona que
no ha hecho deporte antes, que tiene ciertas capacidades y que empieza a entrenar a los 40 y tantos, sí tiene margen probablemente. Hay muchas cosas que puede mejorar su peso, puede hacer trabajo de fuerza, puede sumar kilómetros, y sí, puede mejorar. Una persona que tiene 50 y pedalea desde los 20, ya quizás ha hecho mucho, ¿no? Entonces quizás no puede mejorar. Pero una persona que empezó a los 20 y que todo ese tiempo ha pedaleado sin ningún orden, sin ninguna estructura, si no ha trabajado intensidades, entonces hay todavía algo que pulir. Entonces a los 50 se puede entrenar de manera estructurada, alguna mejora ahora. O sea, siempre hay algo que se puede mejorar, y en casos como el del triatlón es un deporte todavía más interesante porque como es la suma de tres cosas, Claro, hay detalles en cada cosa, ¿no? Es la combinación. Entonces, siempre uno puede esperar tener tiempos un poquito mejores, ¿no? Y si eso no ocurre, y si mantenemos nuestro nivel, eso también es un logro, es algo positivo, es un éxito, ¿no? Eso también es progreso, ¿no? Que pasen los años y sigas rendiendo más o menos igual que cuando tenías 20. Sí, claro. O sea, no está nada mal, ¿no? ¿Qué herramientas, ya hablando tema técnico de entrenamiento, has podido tú implementar en estos últimos años? Has podido implementar digamos, a nivel mundial, ¿no? De los entrenamientos desde los pros, se podría decir. Primero, ¿es conocido cómo entrenan los pros? Y segundo, si es que es conocido, has tratado de implementar un poquito el juego de cargas acá con tus alumnos, ¿no? con tecnología también, ¿no? Sí. Con tecnología. O sea, a ver, el entrenamiento de los pros creo que es conocido en cierta parte, lo que se publica un poco. Por ejemplo, el entrenador de Tadipo Baixo, ¿no? Javier Sola, que ahorita todo el mundo lo conoce, pero hasta hace un año y medio y no lo conocía antes. Pero, por ejemplo, yo uso la herramienta WKO, que es un software para poder manejar la potencia un poquito mejor de lo que podemos ver en Training Peaks. Y ese software tiene un montón de información, ¿no? O sea, muchos tutoriales, ¿no? Y Javier Sola era el encargado de hacerlos en español. Entonces, la gente que tiene el ubicado seguramente conoce a Javier Sola de toda la vida. Entonces, ya conoce su filosofía de entrenamiento, de las cosas que hace, y ahora que entrena a Tadei, entonces tienes una idea más o menos de por dónde va el asunto, ¿no? Ahora, yo no diría que tenemos que ver mucho a los pros para tratar de aplicar cosas que hacen, porque son otra realidad. O sea, el pro tiene una fisiología ya de por sí privilegiada. No, claro, claro. Para ser pro, primero tienes que tener tu VO2 de 80, 75 para arriba. 75 para arriba, ¿no? 85 ya es para estar disputando, ¿no? O sea, y eso no es que empezaste a entrenar de niño y por eso es que lo vas a tener, ¿no? O sea, naces. Y ya cuando te subes en una bicicleta o corres o lo que sea, ya empieza a aflorar, ¿no? Y después de eso ya viene pues el trabajo y pulir los pequeños detalles, ¿no? Entonces, ese es el requisito indispensable para ser pro. Entonces, esos cuerpos funcionan de otra manera quizás, ¿no? Por eso es que ellos necesitan mucho volumen, las intensidades que manejan no están en la misma proporción que nosotros, ¿no? Entonces son realidades distintas. Yo creo que no tiene mucho sentido copiar, ¿no? Pero los pros sí nos inspiran, creo, en ciertas cosas, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los grandes campeones sabemos que son gente muy dedicada a su entrenamiento, comen bien, descansan y todo eso. Nosotros, en la medida de lo posible, podemos inspirarnos en eso y copiarlo, entre comillas, ¿no? Pero no al punto de que uno se alucine pro y empiece a gastar balas en todos lados, ¿no? O sea, hacer demasiado de todo. Pero es que si tú eres un amateur, o sea, lo importante no va a ser el deporte, siempre está primero tu trabajo, ¿no? Que es de lo que vives, y tu familia y todo eso. Entonces tienes que hacer un mix ahí, ¿no? Además que nosotros los amateurs tenemos mucho para mejorar solo aplicando lo básico. ¿Y qué cosa es lo básico? Ser consistente, comer bien, mantener un buen peso, trabajar de manera estructurada, tocar un poquito todas las intensidades para desarrollar nuestras capacidades, ¿no? O sea, no tenemos que irnos a los pequeños detalles como hace el pro. Basta con lo básico bien trabajado, eso nos va a hacer avanzar bastante. ¿Y para eso qué necesitamos? En realidad tú necesitas las herramientas que conocemos. Necesitas tu pulsómetro, tu potenciómetro si lo tienes, y una buena guía, ¿no?
Ahora, por ejemplo, si hablamos de más tecnología, ahorita se miden muchas más cosas que el pulso y la potencia. Se mide el lactato, se mide el gas, se mide la temperatura, el core. Entonces, todas esas herramientas sí son válidas, pero yo no creo que sean indispensables para un amateur, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ir a hacer la prueba de VO2 máximo, ¿no? O la de lactato, la de umbrales. Pero, ¿cuál es el objetivo de hacer esas pruebas? En teoría, es encontrar bien cuáles son tus intensidades de trabajo. Pero es que tampoco es tan necesario hacer eso para conocer eso de manera más o menos precisa, porque cualquier entrenador mira los archivos de los entrenamientos, hace pruebas de campo y con eso ya tienes una buena idea para trabajar bien. Entonces, hacer pruebas de VO2 máximo, de lactato, están bien, si uno puede hacerlas, están bien, uno puede controlar la evolución del entrenamiento, pero tampoco es algo indispensable, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros va a poder mejorar si es que utiliza las herramientas que conocemos y cumple con lo básico del entrenamiento, con las bases, ¿no? Con el ABC. Claro. Yo tengo una última pregunta, un par de preguntas ya para ir Para cerrar, ¿no? Así directo nomás a la yugular. David. ¿Crees que los tops ciclistas peruanos, de ruta más que todo, de montaña por ahí de ruta también? O sea, ya que has hablado bastantes cosas interesantes, o sea, yo quiero una respuesta así, ya dígame para ya dedicarme a otra cosa. O sea, yo he sido también parte de esa manada en algún momento y he pensado así, ¿no? O sea, podemos alucinar con, o sea, bastante apoyo y buen entrenamiento, buena alimentación, tocar la cima, tocar el top 10 de montaña o top, bueno, en un mundial, no sé, pues llegar top 50, estar ahí luchando. Porque yo, por ejemplo, tengo como referencia a Roina. Ya, bueno, Roina no hace tanta ruta, no hace más que atrás. Pero tenemos chicos nuevos, Bill, Álvaro, Gonzalo, hay varios. Entonces, metiéndole todo lo que podamos, digamos, se buscar una ayuda de dinero a la federación, se puede tocar, no sé, de repente en 5, 8, 10 años. No sé. Depende del número, pues, ¿no? ¿Lo ves así difícil o sí lo ves con esperanza, así como que con ganas? Pues una pregunta muy difícil, ¿eh? Pero yo digo, a ver, ya voy a ser bien honesto. Yo digo que es sumamente difícil, pero sí hay que tener esperanza siempre. No, claro, ¿no? Sí. Pero no solo esperanza, sino es que hay que hacer cosas para que ocurran todas esas variables que pueden hacer que aparezca un ciclista. Pero es que creo que hay que dividirlo, ¿no? O sea, primero, como te decía, la élite del ciclismo está formada por deportistas que ya han pasado ese primer filtro, que es ser unos superdotados. No es un deporte como el fútbol, que también lo tocaste, es un deporte, el fútbol es habilidad más parte física. Ahora, sobre todo en los últimos años, es sumamente físico, ¿no? Pero la habilidad es una cosa que se puede entrenar y aprender y todo eso, ¿no? Pero en el ciclismo, si tú no tienes un FTP de 6 vatios kilo, 6 vatios kilo en una hora, es bien difícil que puedas llegar a las grandes ligas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para tener un FTP de 6 vatios kilo? Primero, la genética adecuada para que con el entrenamiento llegues ahí. Ahora, ¿en el Perú acaso no hay gente que tenga, no digo los vatios, que no tenga esa capacidad? Yo creo que debe haber, pues, porque en todo el mundo hay gente que tiene... Pero ¿cuál es el problema? Que estamos en un medio donde el ciclismo es un deporte minoritario, es muy pequeño. O sea, a pesar que hay ciclistas en todos lados. O sea, es un deporte pequeño todavía. Entonces, vivimos en un lugar donde la sociedad en general no es amiga del deporte. Todos los días tenemos enfrentamientos con los autos, ¿no? Nos cierran las motos. Gente muere cada rato en una bicicleta. No es el sitio más amigable para ser ciclista. Entonces ya no te digo para ser ciclista pro, ¿no? Que tienes que entrenar más, necesitas más terreno, más lugares para poder desarrollarte. Entonces, son puras desventajas las que tenemos, ¿no? A eso súmale el entorno también. Entonces, como las condiciones son esas, los ciclistas que estamos acá no podemos desarrollarnos tanto, ¿no? Y el entorno también te condiciona un poco. Tú creo que tocaste eso la vez pasada, ¿no? Si tú sales con Gustavo, si tú sales a correr afuera, entonces tu roce es otro. Eso es súper importante. Claro, o sea, si tú tienes números bajitos, por más roce, no va a cambiar, ¿no? Pero esa parte también es importante, ¿no? Entonces, si el entorno te obliga a ir un poco más arriba,
Te exige un poco te más. exige un poco más, entonces ya la cosa va cambiando, ¿no? O sea, si tu entorno, bueno, vamos a poner el ejemplo, usando lo que te ha pasado a ti, ¿no? Tú, sin entrenar de manera estructurada, te ha permitido estar en la élite, ¿no? Es decir, es un ejemplo de que el entorno no te ha pedido más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que nos desarrollemos si es que solamente rodando sin hacer nada específico puede ser de los mejores en el Perú, ¿no? O sea, es algo duro. Y no es culpa del protagonista, es todo el entorno que nos condiciona. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que es difícil, sí, por todas esas cosas que son estructurales y no van a cambiar muy rápidamente. Pero hay que tener esperanza porque hay que pedir o tratar de hacer que las cosas cambien, ¿no? Y todo lo que ocurre a nuestro alrededor creo que es señal de eso, ¿no? Hay una nueva directiva, hay gente que se está metiendo, está tratando de hacer las cosas mejor. Gustavo hace carreras muy bonitas, muy interesantes y las hace todo el tiempo. Cada vez más gente se apunta. Entonces son pequeños pasos, son pequeños aportes, pero es que es la única forma de cambiar la realidad, que por lo menos haya algún cambio, ¿no? Ahora, en las grandes ligas, pues se necesita mucho más trabajo, ¿no? Mucho más trabajo, pero que todo el entorno cambie. Porque si no, esa persona que por ahí está escondida, que tiene los números, por casualidad no va a llegar a ser ciclista. Y si es ciclista, se encuentra con este entorno, ¿no? ¿Y qué motivación hay para hacer más, no? Te hice una pregunta porque, o sea, no quiero quitarles esperanza a los élites ahora, a los juveniles que están así, ¿no? A galope, entrenando y todo, porque esa frustración es fea, ¿verdad? Porque yo lo he entendido hace poco, ¿eh? O sea, no de joven, de viejo, o sea, he dicho, no, ya, esto requiere bastante sacrificio, o sea, yo ya quisiera tener una familia, o quisiera tener un negocio, o quisiera, no sé, trabajar de otra cosa, ¿no? O sea, como que puedes de repente vivir con esa frustración. Entonces, quizás haciendo esta pregunta y para que nuestros amigos nos escuchen, no lo hacemos con el fin de que, oye, ¿sabes qué? Tu papá es un futbolista, tú eres ciclista, no vas a ser ciclista por tenerlo para sino sigue dando, o sea, mejora todo, pero con un poco de conciencia, porque a veces, o sea, te nublas. Por ejemplo, si yo quisiera 10 años que escuchara, ya, Claro, ya sabes, yo voy a tener la medalla, ¿no? Ya. No es así, es el golpe en la pared es tan fuerte, la brecha es tan ancha que y por eso que de repente mejoramos, porque mira, toda esa promoción de ciclistas de mi época, no hay nadie. Y si yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a dedicarme a hacer pan, no quiero ser entrenador, se pierde esa continuidad. O sea, si yo fuese de repente un poco más decidido a ser entrenador o ayudar a más ciclistas, o sea, no va a haber cada continuidad, ¿no? Podría quedarse ahí y hasta que venga otro y la brecha se va ampliando, ¿no? Entonces, más que todo para decir que, oye, así, me va a tomar más tiempo, me voy a tomar 10 años, pero me voy a dedicar en serio. ¿Y por qué también lo digo? Por los que recién comienzan, porque también, para cortar la brecha, de frente decimos, consíguete un entrenador. ¿Quieres mejorar? Consíguete un entrenador. Por eso hemos decidido acá a entrevistar a Eduardo para que nos diga la fija, ¿no? Ya nos ha dicho bastante información, incluso hacia mi persona, ¿no? pero quería decirte algo, Jesús, mira, o sea, pienso que no tiene mucho sentido engañarnos y dar un discurso así de optimismo y que sí, sí podemos, sí sí se puede, ¿no? Hay que ser realistas, porque si tú no eres realista, entonces no vas a poder tomar las acciones que se necesitan para que cambie tu realidad, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, o sea, cada persona que está en la posición de ser el mejor de un país en algo, juega un rol importante. Y tú has estado ahí porque ustedes marcan el camino. Con los números que tengan, con los resultados que tengan, ustedes son lo mejor. Y ustedes son los que abren el camino para los demás. Entonces, quien está en esa posición sí debe entregarse y dar su 100% y hasta donde llegue. Porque hay gente que te está mirando, ¿no? O sea, Roiner, tú, o sea, ¿cuánta gente no admira a Roiner, por ejemplo? ¿No? A Alain, son los mejores que tenemos. Entonces, ellos, si dan el máximo, los que están detrás van a seguir su camino. Y todo lo que uno consigue siempre está encadenado a lo que ha venido antes. Por eso su trabajo, su papel es importante. Sí. Tiene un papel importante. Entonces, Sí. y eso es que hay que transmitir a los más jóvenes las dos cosas, ¿no? O sea, es un entorno difícil, es muy complicado, pero tú estás en posición de trabajar y de dar lo más que tengas, hasta donde puedas, ¿no?
porque estás marcando el camino también para los demás. Y así en algún momento ocurrirá que tengamos a un ciclista afuera, ¿no? Y eso será gracias a todo lo que hiciste tú y lo que hicieron todos los que estuvieron detrás remando, ¿no? Es algo de genética también. Yo decía, no, yo quería que mi hijo, de repente mi nieto, así como Van der Poel, ¿no? Mi nieto de repente va a ser un campeón. No sé si yo sigo esa línea, ¿no? A mí pues, cuando se me acabó. Sí. Uno dice, no, no, mi hermano lo va a hacer, mi hijo lo va a hacer, o sea, están tratando de ahí desechar, ¿no? Pero creería que sí, o sea, no es tan desesperanzador que digamos, ¿no? O sea, sí se está viendo nuevas generaciones jóvenes que están agarrando el nivel más rápido. O sea, Mira, un avance es esto que estamos haciendo. Estamos hablando de eso, ¿no? Antes no se hacía, ¿no? Antes no había nada. Y yo creo que debemos seguir dando por ese lado, o sea, poner los temas ahí, discutirlos, debatirlos y generar esos cambios. De hecho, eso ocurre. O sea, aquí en este grupo de Milimétrica hay gente que contribuye todo el tiempo, ¿no? Y no solo aquí, o sea, hay muchos otros. Si retrocedemos hace 5 años, era un desierto, no había nada, o sea, todo era vamos a pasear y ya está, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver el lado positivo también. Las cosas están cambiando lentamente, pero ese es el camino, como ¿no? las bicicletas, ahora ya nos apoyan las marcas. Claro, claro. Sí, definitivamente sí. Bueno, últimas recomendaciones, Eduardo. De repente esto, no sé, algunas recomendaciones que necesites, de dónde te encontramos, en las redes sociales, que se quieran contactar también para entrenar contigo, para que tengan unas consultas realmente. Sí, bueno, en el canal de YouTube que tiene mi nombre, Eduardo Chávez Urbina, o en Instagram también, el mismo nombre, o Iron MBA, o el Team 5AM, que bajo el nombre del Team 5AM es que veo el tema del entrenamiento, puedes escribirme ahí. Y nada, o sea, mi cierre sería que este deporte es demasiado bonito, ¿no? O sea, te trae unas satisfacciones enormes y yo diría, si uno quiere ser buen ciclista, quiere progresar en este mundo, que sea consistente en primer lugar. O sea, no es ningún secreto, esto lo dice todo el mundo y creo que hay que repetirlo porque es la verdad. Hay que ser consistente y pensar que es un deporte de largo plazo. No es que en 2 o 3 meses me ponga a pelear y ya soy ciclista. No. O sea, hay que hacer un camino que toma su tiempo, hay que aceptarlo y que la gracia es el camino. No es ganarle a alguien o ganar un campeonato o conseguir un número. Es el camino. En ese camino descubrimos muchas cosas y la pasamos bien, ¿no? O sea, si uno no disfruta esto, entonces no va a poder ser consistente, ¿no? Si no estás enamorado de la bici, entonces te has equivocado de deporte, ¿no? O sea, mejor busca otra cosa. Porque si no hay ese enganche, no vas a ser consistente y no va a pasar todo eso de lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, simplemente para terminar, conozco a Eduardo como entrenador, es uno de los pocos, creo que, bueno, por no decir el único que conozco en la parte fisiológica, que se puede tomar el tiempo, porque le gusta lo que hace, de sentarse con algún alumno, con algún pupilo, como dices tú, a revisar el entrenamiento, a hacer un feedback. Y él encantado se sienta contigo a analizar, porque le gusta, y ese es muy importante, que no es como él dice, no es un entrenamiento enlatado, es la personalización, la individualización del entrenamiento, que también se ve mucho en la parte física. Entonces, súper recomendado, Eduardo, no solo como entrenador, sino también como ser humano. Tiene la capacidad y el tiempo para poderte encaminar, revisar, reestructurar. De repente, oye, no me está yendo bien acá, no me siento, él inmediatamente lo reestructura de acuerdo a las condiciones que tienes, de acuerdo a los objetivos que tienes. Así que nada, chicos, súper recomendado, Eduardo. Búsquenlo, ubíquenlo si quieren intentar ir mejorando, probando cosas diferentes. Y nada, pues te felicito por tu chamba. Gracias muchachos por permitirme estar aquí con ustedes. Siempre es un placer. Bueno, hasta la próxima entrevista. Listo, chicos, nos vemos, suerte. Nos vemos. Sí, chévere. Nos vemos. Chinito.